Nada mejor que hablar con el economista y director de Proficio Investment, Rafael Di Giorno. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Hola Mariano, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás viendo el momento económico, no? Ahora, Luis Caputo, o Toto Caputo, ministro de Economía, anunció que va a lanzar unos bonos con alta tasa de interés para tratar de seducir a los pesos que no se vayan al dólar. ¿Cómo estás viendo todo esto? Y bueno, pasó lo que en algún momento iba a pasar cuando de alguna forma queda un poquito pisado el tipo de cambio, en algún momento se despierta, ¿no? Y eso fue lo que pasó ahora en estas últimas 2 semanas, si se quiere, ¿no? Ujú. Estacionalmente va terminando la liquidación del campo, sobre todo porque tenía un incentivo para adelantar cosecha, y así lo hizo. O sea, fue un mes con una muy fuerte presión sobre de oferta de dólares, Ujú. pero bueno, el mercado ve que eso se va terminando, y no pasó que haya habido caída del dólar en el mes de mayor oferta de dólares. Vale decir que la demanda de dólares empezó a acompañar. Entonces vos ves que en los últimos, no sé, 6, 7 días tenés una suba de 5 o 6% en el dólar, ¿no? Ujú. Ayer mismo también siguió subiendo el dólar oficial, por así decir, y también el financiero, el informal, o sea, en todas sus variantes. Ujú. Eh, mm, es algo natural, y está bien que el gobierno lo deje ir. Si bien ha hecho intervenciones, no han sido tan fuertes como para contener ese dólar, ¿no? Está bien que lo deje ir un poco. ¿Vos decís que lo va a dejar ir o que va a tratar de contenerlo con estas medidas de emisión de bonos a altas tasas de interés que está planteando Toto Caputo? Bueno, yo digo que lo han dejado ir un Ujú. poco. O sea, durante bastante tiempo no se movía casi nada. Ahora ha pasado de 1.200 a 1.300 no sé, en 15 días. O sea, lo ha dejado ir. Claro, claro. Creo que le viene bien a la economía argentina el dólar un poco más, o sea, que tome un poco más de aire, que no esté tan caro en dólares la economía. Supongo yo que era una de las inquietudes que tenían, no sé, los del Fondo Monetario, que nos prestaron plata, los del Tesoro, que no se estaban acumulando reservas, que a ese dólar era muy difícil acumular reservas. Bueno, no sé si habrá habido gestiones desde afuera, pero la realidad es que, bueno, el dólar es la demanda está, no sé si por una mayor demanda que suele haber, a veces en tiempos preelectorales. La semana pasada políticamente no fue muy buena para el gobierno, eso está claro. Claro. Y bueno, la gente se asustó un poco y sale a comprar dólares. Claro, ¿y Eso. vos crees que este es el tipo de cambio de equilibrio o puede irse un poquito más? Bueno, puede irse un poquito más, porque al final del día nosotros hay un compromiso de tener una cierta cantidad de reservas hacia fin de año, que bueno, tiene que salir en algún momento el gobierno a comprar dólares, y eso alguna presión adicional debería ponerle. Ujú. Entonces, no quiere decir que se tenga que ir hoy, pero me parece que son niveles más cómodos para el gobierno, un dólar a 1.300 con un dólar a 1.200. Claro, claro. Ahora, ¿no fue un error por parte del gobierno decirle a la gente que iba a procurar que el dólar fuera a la banda inferior? Mucha gente confió, puso sus ahorros en pesos, los puso en tasa de interés, en plazos fijos y demás. Y bueno, y sin comerla ni beberla, un día te encontrás con que el dólar, no sé, en cuestión de 10 días te subió un 10, un 15%, ¿no? Sí, no sé si el gobierno dijo, o sea, yo creo que lo que el gobierno dijo en su momento fue que y creían que iba a ir hacia la banda inferior, o que no iban a comprar dólares hasta que no vaya el dólar a la banda inferior. Eso me Ujú. parece que fue lo que dijo, ¿no? Claro. Cada uno interpreta un poco lo que quiere, pero sí, quizá dio alguna señal en ese sentido. Qué sé yo, al final del día
uno tiene cierta edad como para entender que si uno hace tasa en pesos, siempre en Argentina hay ahora se llama carry trade, hace 30 años era tasa dólar, ¿no? Como que uno tenía que ir viendo cuánto era la bicicleta tasa financiera le decían, ¿no? Sí, pero básicamente ¿no? Ir viendo cuántas son las ganancias que uno tiene, no sé, mensualmente, por ejemplo, con la tasa en pesos y ver si eso le gana a la evolución del dólar. Uh-huh. Y eso es siempre algo que no está garantizado, digamos, ¿no? O sea, suele ser que uno por ahí le gana 2 o 3 meses, después en 2 o 3 días pierde todo lo que ganó. Eso es lo típico. No es tan fácil eso de la bicicleta financiera, por así decir, ¿no? No es tan obvio, ¿no? Claro. Uno nunca sabe en Argentina cuándo se despierta el dólar. Sabe que está contenido, sabe que en algún momento tenía que subir, sabe que hay compromisos que cumplir, por lo cual va a haber una demanda si se quiere, del Estado, de compra de dólares, y eso en algún momento iba a impactar. Sabe que el ruido preelectoral en Argentina siempre pasa, o sea, por más que las encuestas den de un lado o para el otro, siempre la gente se asusta, pero bueno, no sabes el día exacto en qué va a pasar. Claro. Es una constante, ¿no? En la Argentina que se asusta. ¿Crees que este salto del dólar puede repercutir en la inflación de julio? Porque la de junio fue de 1,6, ¿no? Pero ¿puede impactar en la de julio? Y yo creo que en los próximos meses no creo que haya guarismos inferiores, ni siquiera iguales al que hubo ayer, ¿no? Probablemente estén un poquito más arriba. Sí me parece que no es que se traslada 100% a precios esto. Estamos en un momento en donde no hay, o sea, en otros momentos donde tenés alta inflación y otras situaciones de desequilibrios fiscales más importantes, el traslado es casi inmediato, ¿no? En este momento lo que le llaman el pass-through, el pase de la evolución del dólar a precio es mucho más moderado, sobre todo también en temas de consumo, en comercios, donde el empresario quizás está viendo que no hay un volumen de ventas tan grande, ¿no? Entonces pasar todo a precios le afecta a la demanda. Si uno va... Es decir, tenemos, me parece, un factor de contención de la inflación que es el bajo consumo, ¿no? Es sectorial, porque la verdad que hay sectores donde, sobre todo los que están más relacionados con bienes dolarizados, bienes que se venden a crédito, etcétera, en eso sí hay, si querés, un poco más de boom de consumo, pero hay sectores donde, claro, no sé, más relacionadas con ropa, todo ese tipo de cosas, donde gastronomía, que está más plancha del consumo, y ahí no es tan fácil trasladar a precios. Uh-huh. De todas formas, son movimientos moderados que yo no creo que se trasladen tanto a precios en este momento. Sí, o sea, es muy difícil repetir una inflación como la de ayer. De todas maneras, si uno tiene en mira el mediano plazo, es más sano uno que haya una desinflación más lenta con un tipo de cambio más acorde a lo que es la situación argentina. Uh-huh. Exacto. Hoy, ¿cómo están los instrumentos de inversión para invertir? ¿Qué es lo que conviene más para aquel que dice, bueno, el dólar está subiendo, tengo dólares, bueno, pongo la plata ¿en dónde? En acciones argentinas, acciones del exterior, bonos argentinos, bonos del exterior. ¿Cómo estás viendo? ¿Cuáles son las corrientes que se están visualizando? Y ahí uno tiene que apostar a ver qué es lo que cree que va a pasar, ¿no? O sea, claro. Como siempre, diversificar también. La persona que es más conservadora y que quiere invertir en acciones americanas, por así decir, bueno, listo, tuvo una suba importante, tenés de vuelta los índices americanos en máximos, o sea, como que limpió todo la baja que había habido, el miedo a Trump y las tarifas, etcétera, etcétera. Hoy día lo tenés igual que hace, no sé, 3 o 4 meses atrás, volvió a máximos. Ajá. La persona que quiere invertir en activos argentinos, bueno, en pesos tiene tasas de, no sé, 2,5 mensual, etcétera. El que quiera invertir en obligaciones negociables en compañías argentinas, las compañías argentinas en general tienen
están sanas, pues no están tan endeudadas. Ahora con las ONs han tomado bastante deuda contra inversiones que van a hacer, ¿no? O sea que no es como una deuda, si querés, bastante moderada. Están entre el orden del 7, 7,5, 8 y un poquito por ciento. Los que quieren bonos argentinos en dólares, tenés el AL30 que te rinde 13% anual. Que eso, si digamos, si se coordina hacia el equilibrio, bueno, digamos, ¿no? Si, no sé, si al gobierno, no sé, le va bien las elecciones, si consiguen mantener los números fiscales, etcétera, etcétera, eso debería rendir no sé, del 13 al 9%, eso sería lo ideal como para que el gobierno el año que viene pudiese emitir deuda para afrontar pagos, ¿no? Y después, sobre todo más la parte de empresas que necesitan mantenerse en pesos, hoy tienen bonos en pesos que les dan tasas reales de 11%, vale decir, hoy esos bonos te pagan inflación más 11%, ¿no? Eso a lo mejor lo asusta al minorista que ve que el dólar le sube 2% hoy y no quiere quedarse en un bono en pesos, pero para una empresa que necesita estar en pesos porque bueno, pues sus pagos eventualmente van a ser en pesos, esos bonos te permiten mantenerte como con una ganancia real en pesos del 11%, que igual quizá hoy uno lo mira y cuando dice, bueno, subió 6% el dólar en una semana, entonces no quiere estar en pesos, pero para las empresas son tasas altas, ¿no? Porque imagínate que un empresario tiene que ver, si se tiene que endeudar, de mínima va a pagar una tasa en pesos de inflación más 11, entonces eso quizás frena un poquito la actividad. Rafael, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Las leyes, media sanción de leyes que fueron de reparto de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, la suba de jubilaciones y de discapacidad que ya son ley, y después las leyes que se vienen, que están en tratamiento en diputados, que son universidades y Garraham, ¿no? ¿Esto puede romper verdaderamente el equilibrio fiscal o crees que las fuentes de financiamiento que están previstas en las propias leyes van a hacer que no haya descalabros fiscales o que crean que Milei va a votar y que el Congreso no va a poder resistir sus vetos? Porque también está el asunto de que el Congreso podría rechazar los vetos, ¿no? ¿Eso inquieta? Sí. Si llega a pasar y no pueden sostener los vetos, las fuentes de financiamiento no están, o sea, no son, es un chiste esa fuente de financiamiento que han puesto. No alcanzan a cubrir ni el 15%, y además están mal calculadas, es como decir, no sé, es como que yo te ponga un impuesto sobre algo que automáticamente va a desaparecer, porque si vos metés un impuesto sobre no sé, sobre un bien o sobre un servicio, no puedes pensar que el servicio con un impuesto extra de X se va a mantener al mismo nivel, o sea, eso va a caer. Entonces, esas fuentes de recaudación son formales como para poner algo en la ley. La realidad es que no hay casi fuente de recaudación en la misma proporción, ¿no? Se recaudará el 10% de todo lo que se prevé, sí. No, te comería todo el superávit fiscal, o sea... es 2,5% del PBI, ¿no? Lo que implican esas leyes según el cálculo del propio Congreso. Sí, por eso. Hay algunas que vos decís, bueno, qué sé yo, no sé, los jubilados están atrasados, ahora ya después cuando dice, bueno, bueno, que son directamente volver a la moratoria previsional, qué sé yo, son toda una irresponsabilidad fiscal tremenda. No sé, para mí están volteando el superávit fiscal, o sea, yo creo que en eso tiene razón Milei, en decir, bueno, me quieren comer el superávit, porque uno si se pone a ver cosas en las que se podría gastar, son infinitas, ¿no? El gobierno necesita cuidar ese superávit. Sí está claro que la estrategia de, no sé,
de negociación que han tenido con, no sé, con los gobernadores, etcétera, etcétera, con los que manejan los votos, no parece haber sido muy exitosa, ¿no? No, claro, sí, eso está clarísimo. Y Sobre todo ahora todavía no se sabe bien cómo van a retomar esa negociación. Estuve sondeando claro, ayer, están bastante en veremos, digamos, ¿no? o sea, creo que todo fue mal, o sea, el mercado te lee mal todo lo que pasó. Lo primero es, no venís negociando con gobernadores, no mantenés viva la relación como para, nada, o sea, en una negociación en la que vos no das nada nunca, bueno, no, es difícil mantener una relación. Después, Claro. Lo segundo es, ¿qué pasó ese día? El día ese, o sea, te fuiste y te hicieron, no sé, 50-0, qué sé yo, es como en un partido de fútbol que directamente abandonás y te empiezan a hacer goles. Claro, claro, fue muy levanta la mano, contundente, el Senado fue muy un contundente. pero porque la estrategia es mala, es decir, te sacás todas las personas, todos los de tu equipo te los llevas para otro lado, Claro. sin ningún sentido, porque muchas veces es como cuando uno va a una reunión de consorcio de vecinos. Una cosa es, vos representás un voto, pero representás un voto más lo que decís, más que podés influir en otras personas, más, bueno, Claro. más que podés alertar en otras cosas, sino el Congreso es levantar la mano y nada más. Y no Exactamente, es así. claro. Y el otro tema es, después de que pasó todo eso, supondrías vos que el gobierno dónde va a poner el foco, y el foco podría ser, qué sé yo, que algunos partidos que son semialiados, que parecen ser parecidos, pues no sé, digo algo, Lustó, entonces vos decís, bueno, mira, fíjate, Lustó votó igual que Parrilli, por así decir, y poner el foco ahí, fíjense que no son tan distintos esos dos, y el foco estaba en pelearse con la vicepresidenta, que es gastar el tiempo, o sea, no... me parece que toda la estrategia fue bastante mala, y vos necesitas que la persona que negocie, vamos a decir, por ejemplo, no sé, suponete que el Francos, si Francos negocia, vos tenés que asegurar que después le das el poder a Franco para cumplir las promesas que hace. Claro. Porque si no, como que la gente después dice, bueno, ¿con quién es el interlocutor? ¿Quién es el que después me hace delivery de las promesas? Bueno, los gobernadores piensan eso, ¿no? Viene Franco, nos promete obras, nos promete fondos o nos promete cubrir nuestras necesidades mínimas y después las promesas no se hacen realidad. Con lo cual, lo peor que le está pasando al gobierno ahora me parece es que le está falto de credibilidad entre los gobernadores. ¿No le creen? Pero por supuesto, y además... no sé si entienden bien cómo es el proceso de cambios de las cámaras, que no es que, aún si vos tuvieras el mejor escenario, que es una muy buena elección, vas cambiando de a poco, y a los que y no sé, el que vas a sumar por la Libertad Avanza, se lo vas a comer, no sé, al radicalismo o a Junto por el Cambio, no se lo vas a comer no sé, al Partido Comunista o al Partido... Claro, de hecho te digo una cosa, Rafael, es muy piola lo que decís, porque el Partido Justicialista o todo lo que se llama peronismo, de sus distintas vertientes, la peor elección que hizo fue en el 2021, que son los que renuevan ahora, con lo cual, con que haga una elección medianamente buena, por lo menos más del 32% que sacó en el 2021, si hace una elección de 40% va a aumentar también sus cantidades, sus votos o sus bancas, ¿no? También es posible que aumente la Libertad Avanza, que en el 2021 entró 2 y ahora renueva esas 2 bancas y seguramente va a entrar muchas más bancas. Pero como vos decís, no van a ser bancas que le roba al peronismo, sino que le roba a sus aliados. Ese es el otro costado. No me parece tan claro. Creo que hay como una visión, si se quiere, un poco naif de pensar que, bueno, después vamos a tener mayoría y pasamos todo lo que se nos ocurra. Y quizás es el escenario hoy no sería tan difícil si tenés a alguien negociando y convenciendo a algunos actores de que te voten. No sería tan difícil. Claro. Y al final, después, cuando lo que se verificó la vez pasada es que el gobierno en sus listas, al final le resultaba más fácil a lo mejor negociar con un gobernador peronista que le dio votos durante un año,
y la gente que tenés en tus propias listas las tenías, qué sé yo, quizá no eran tan propios como parecían y te votaron en contra. Entonces, no es tan claro a veces que los tuyos te van a seguir y los otros no te van a seguir. Claro. Es más, quizá necesitas una persona negociadora, pero más que negociadora, porque quizá Franco lo es, necesitas también el que hace la estrategia de atrás, tiene que pensar en estas cosas y no creo que cambie tanto después de las elecciones. Claro. Rafael Di Giorno, gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a vos, un abrazo, chao Mariano. Igualmente, bueno, ahí hablábamos con Rafael Di Giorno, economista, analista de mercados.